nosotros estamos próximos o ya estamos dentro de la segunda hora, señor productor. Dentro de la segunda hora, ¿no? Bienvenidos a todos aquellos que nos están sintonizando. Los invitamos a que puedan acompañarnos estos próximos 60 minutos. Iniciamos este segmento ya con el desarrollo del siguiente tema. Usted seguramente nota, pues, ¿no?, de que los años ya nos van pasando factura y hay que estar, pues, atentos a todas las novedades y a todo lo que está, pues, como una solución, ¿no? Usted ha escuchado hablar acerca del Botox y bioestimuladores de colágeno. Esta mañana el doctor Jordan Bolaños nos va a poner más al tanto de qué se trata. Bienvenido, doctora, como en casa, ¿cómo está? Muchas gracias, Lía. Muy bien, gracias por la invitación y bueno, contento de poder hablar y poder informar sobre todo a los pacientes y al público en general sobre estos tratamientos novedosos que tenemos y también hacerlo con conocimiento, ¿verdad? Por supuesto que sí. Empecemos hablando del Botox. ¿Le parece? ¿Qué es el Botox y cuándo es recomendable, pues, aplicarnos o ya considerar esta opción? Perfecto. Bueno, el Botox es una toxina, en este caso el Botox es el nombre de un medicamento, pero de la marca del medicamento. Ajá. Sin embargo, el producto se llama toxina botulínica. Okay. Es de un tipo generalmente el que se usa en estética, la toxina botulínica tipo A, y bueno, hay varias marcas. Sin embargo, como pasa en muchos campos, Botox es la primera marca que salió, es de un laboratorio muy conocido. Y que ha pegado y con que eso pegó, se ha quedado. Claro, ¿no? Pero hay muchas marcas, ¿no? Entonces el producto se llama toxina botulínica. Ajá. Y el mecanismo que tiene es que es un relajante, ¿no? Relaja el músculo, es un relajante natural del músculo y su mecanismo hace de que por esto se pueda ayudar a atenuar lo que son las arrugas dinámicas, las arrugas de movimiento, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Y cuándo una persona ya debería decir, no, yo creo que soy candidato o candidata para que me apliquen este tipo de toxina? Generalmente cuando ya empezamos a ver algunas líneas de expresión al momento de la gesticulación, sobre todo, ¿no? Okay. Siempre dicen de que es un poco, de que es malo hasta sonreír tanto, ¿verdad? Claro. No solamente el enojarse, sino también el sonreír, porque allí pues formamos estas líneas de expresión. Claro, y muchas personas tienen la idea de que tienen que esperar a poder tener ya arrugas estáticas, porque vemos dos tipos de arrugas, las dinámicas que se forman cuando uno hace gesto y las estáticas que están perennes. Okay. Cuando ya está la arruga estática, el Botox no puede ayudar, en realidad, si no ayuda cuando la arruga es dinámica, y eso lo empezamos a ver ahora, incluso a partir de los 20, ¿no? Cosa que antes quizás no se veía así. Entonces, no hay una edad específica, sin embargo, la aparición de arrugas dinámicas es la señal de que ya deberíamos empezar a considerarlo, ¿no? Buen dato, porque yo estaba diciendo, ¿para qué me voy a poner algo en la cara? Yo todavía estoy joven, ¿no? Me consideraba así, no tengo arrugas, pero sí, cuando uno gesticula, allí es donde aparecen este tipo de arrugas que nos decías, estas líneas de expresión que son dinámicas, ¿no? Cuando ya estas estén, pues, perennes, ya no va a hacer ningún tipo de efecto, entonces la toxina botulínica. Cierto, o sea, cuando ya la arruga está perenne, y hablamos del tercio superior, porque en general, claro, sobre todo la frente, el entrecejo y las patitas de gallo, ¿no? Cuando ya las arrugas se forman, cuando ya se quedan estáticas, ya no hay un efecto mayor con la toxina botulínica, ¿no? Esto lo tenemos cuando la arruga es dinámica, cuando empezamos a sonreír y vemos que se forma la patita de gallo, cuando levantamos la ceja, los que usamos anteojos, por ejemplo, y se nos forma en la parte de arriba por mirar así por abajo, por encima del lente. Ya ese es el momento, ¿no? Y sobre todo también si tenemos algún trabajo, como por ejemplo trabajar bajo el sol, o las personas que hacen deporte o levantamiento de pesas, también tienden a gesticular mucho, ¿no? Entonces, eso deberíamos considerarlo ya a partir de cierta edad cuando empezamos a ver, ¿no? Y existen muchos mitos respecto a la toxina botulínica, ¿no? Tú nos vas a poder aclarar uno de ellos, como por ejemplo, las personas creen que el aplicarse pues la toxina o el Botox comúnmente conocido nos va a congelar el rostro, ¿no? La parte donde se va a aplicar. Sí, en consulta nosotros vemos muchos mitos, ¿no? Generalmente los pacientes piensan pues que la cara se les va a caer, piensan que muchas, en este caso, personajes de la televisión que ahora no tienen resultados muy buenos han usado Botox.
Y en realidad no es así, ¿no? El Botox, si bien es cierto, como cualquier tratamiento médico, puede tener algunos efectos secundarios y depende mucho de la aplicación. Si es que hay una correcta técnica de aplicación y un buen producto, el resultado es muy óptimo, ¿no? Pero esto de que se te cae la cara, esto de que se te aparece como deformidades, generalmente son resultados a otro tipo de tratamientos que se hacían sobre todo antes, ¿no? Los rellenos de antes eran rellenos que se quedaban para siempre. Entonces vemos a personajes en la televisión muy conocidos que se han quedado con algunos problemas y que eran por rellenos que se usaban antes, ¿no? El Botox generalmente no tiene ese efecto. Aparte, pues, de que el Botox nos apoye con algunas líneas de expresión, ¿en qué otro aspecto nos puede apoyar? De repente, aplicando toxina en la puntita de la nariz para refinarla, qué sé yo, cuéntanos. Si bien es cierto, hay el principal objetivo. El Botox es el tratamiento estético más realizado a nivel mundial. Quiere decir que en todo el mundo el procedimiento estético que más realizamos es el Botox. Pero hay otros beneficios, por decirlo así, y otros usos. Por ejemplo, uno de ellos se usa en el bruxismo, que es un cuadro específicamente que se da por una contracción involuntaria de los músculos como el macetero y que lleva a esto de rechinar los dientes, como se conoce. Cierto. Se usa también, por ejemplo, en la hiperhidrosis, que es un cuadro donde hay una sudoración excesiva, tanto en palma de manos, en axilas, por ejemplo. ¿Y dónde se coloca? Se coloca directamente. Por ejemplo, si fuera hiperhidrosis palmar, directamente en palmas, si fuera hiperhidrosis axilar. Sí. ¿Y los efectos son inmediatos? Con el Botox generalmente no, los efectos empiezan a partir del tercer día y se extienden más o menos en una forma de meseta hasta las 2 semanas, ¿no? No hay efectos como tan inmediatos, pero a las 2 semanas es un buen resultado generalmente, ¿no? ¿Y este se prolonga por cuánto tiempo? Los efectos del Botox dependen mucho de la marca de la toxina y también del paciente. Generalmente hablamos que el Botox debería durar de 3 a 6 meses su efecto. Sin embargo, vemos casos que dura menos y vemos casos que dura un poquito más, ¿no? Pero depende mucho del paciente. No hay una duración predeterminada. Y ese es el problema, muchas veces se vende como que sí dura determinado tiempo y no es así, no, depende mucho del paciente, depende mucho del producto. Y pasado este lapso de tiempo y que uno visiblemente ha observado que necesita una especie de retoque, ¿es posible acceder a ello? ¿Hasta cuántas veces podríamos nosotros aplicar en esa misma zona la toxina? Claro, generalmente si uno comienza, por ejemplo, supongamos en sus 30 a aplicarse, pues lo recomendable sería, si uno quiere mantener un resultado óptimo durante el año, por lo menos unas 2 veces por año, ¿no? Dependería mucho el paciente, 2 a 3 veces. Y generalmente de uso prolongado no hay ningún problema, ¿no? O sea, la persona puede usarlo por tiempo prolongado. Obviamente, conforme lo usas más, te va a durar un poco menos. Esa es la realidad, ¿no? Pero, bueno, al final lo que importa es el beneficio, ¿no? Y el beneficio es que es preventivo, porque al no formarse la arruga dinámica, no vas a llegar a desarrollar tan rápido las arrugas estáticas, que son las que molestan, ¿no? Y por otro lado también están pues los bioestimuladores de colágeno. ¿En qué momento entra a tallar esta opción para el paciente? Claro, en el caso de los bioestimuladores de colágeno tenemos de varios tipos, a diferencia del Botox o toxina botulínica. La principal indicación es la flacidez en el rostro, ¿no? Y para definirlo muy simple, la flacidez viene a ser esa sensación de que la carita se nos va cayendo. En realidad no es que la piel caiga, es que por dentro hay muchas estructuras y por una pérdida de colágeno esas estructuras van descendiendo y es lo que nosotros sentimos como flacidez, que generalmente empieza en los 30, ¿no? Y se va alargando hasta que, bueno, conforme envejecemos. Ahí es cuando empezamos a indicar. Obviamente, como te decía, hay varios tipos de bioestimuladores. Tenemos de hidroxiapatita de calcio, tenemos de policaprolactona, pero hay indicaciones específicas por paciente, ¿no? Entonces, eso ya tiene que verse con el médico tratante, pero más que todo es para la flacidez. Y cuando empezamos a ver cuadros de flacidez ya, ¿no? Y nos empieza a molestar sobre todo. Y en el caso de los bioestimuladores de colágeno, ¿en qué zonas del rostro, por ejemplo, habría que aplicar? Que suele ser más
más pedido, ¿no?, por el público y las necesidades que tenemos. Los bioestimuladores se pueden aplicar en realidad y se aplican sobre todo en el tercio medio y en el tercio inferior, a diferencia del Botox, ¿no? ¿Qué vendría a ser, por favor, señala? Claro, que vendría a ser desde la parte que tenemos inferior a la frente, por así decirlo, Ya. hasta la parte de sobre el cuello, y se aplica también en cuello, por ejemplo. Tenemos bioestimuladores que aplicamos en cuello. Tengamos en cuenta que la flacidez también afecta al cuello, ¿cierto? y muchas veces nos tratamos mucho el rostro, las pacientes, la cama sobre todo, pero descuidamos un poquito el cuello y hay que tratar el cuello. Se aplica en manos también. Ok. Pero claro, la mayor cantidad de aplicaciones lo realizamos en rostro, ¿verdad? Excelente. Vamos a trasladar las preguntas de nuestro público al especialista. Nos escribe María, con 42 años, desde la capital. Dice: yo siempre escucho que el Botox es para la gente mayor, pero también lo puede usar las personas jóvenes. Recálcale, por favor. Claro, María. En realidad el Botox se podría empezar a usar incluso en los 20, ¿sí? Si es que, obviamente, previa evaluación médica, si es que el paciente en sus 20 ya tiene arrugas dinámicas y sobre todo tiene un patrón que es genético, por así decirlo, de predisposición a desarrollar unas arrugas estáticas prominentes, podemos usarlo, ¿no? Ahora se habla mucho del baby Botox. En realidad es un término un poco que se usa en el aspecto de marketing, por así decirlo, pero en realidad es que está un poco más diluido nada más. Varía la concentración, pero todo es Botox, ¿no? Okay. Entonces, sí, se puede usar, obviamente, a partir de edades tempranas, ¿no? Sí, y lo que es más importante aún es que si esperamos que estas arrugas sean perennes, ¿no? En este caso el Botox no va a hacer ningún efecto, así que si están las posibilidades de pasar una evaluación y realizarse, pues en buena hora, a tiempo todo. Vamos con otra pregunta. Un caballero nos escribe desde Arequipa. Carlos nos dice: doctor, ¿y los bioestimuladores son dolorosos? ¿Necesitan mucho tiempo de recuperación? Yo creo que esto es algo que nos preocupa a todos cuando nos vamos a someter a algo, ¿verdad? Bueno, en realidad todos estos dos procedimientos son procedimientos ambulatorios. Quiere decir que no son quirúrgicos, no son cirugías. Se hacen en un consultorio y se hacen los bioestimuladores con anestesia local. Ya. La anestesia local va a ayudar. Sí puede llegarse a sentir cierta molestia. No es una molestia pues, que te lleve a no tener que realizarte algún procedimiento. Es una molestia leve, y además de eso, la recuperación también es muy baja en comparación con, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico, ¿no? Vemos que puede haber inflamación los primeros días, una inflamación ligera, pero que no te va a llevar a estar pues en cama y que no te va a llevar a dejar de desarrollar tus actividades. Los pacientes que se someten a estos procedimientos vuelven a sus actividades el mismo día. No es que tienes que tener obviamente algunas recomendaciones que damos ya en consulta, pero son procedimientos ambulatorios, ¿no? Ok, Jordan, todas las personas que buscan pues los beneficios tanto del Botox o toxina botulínica como los bioestimuladores de colágenos, ¿pueden acceder a aplicárselos o de repente hay alguna contraindicación con algún tipo de pacientes? Claro, sí hay contraindicaciones como todo procedimiento médico. Obviamente, por ejemplo, en el caso de Botox tenemos contraindicado sobre todo en mujeres embarazadas. Okay. No hay mucha evidencia científica al respecto, entonces no lo aplicamos. Pero también en cuadros, en patologías como algunas enfermedades neuromusculares, ¿no? Puede ser miastenia gravis, un síndrome de Guillain-Barré y algunas por el estilo. Y en el caso de los bioestimuladores, sí tenemos bastante cuidado en pacientes que tengan enfermedades autoinmunes. Sin embargo, la gran mayoría de pacientes pues no tienen estos problemas y en la gran mayoría de casos no hay contraindicaciones mayores, ¿no? Excelente, Jordan. Aprovecha por favor nuestras cámaras para indicarle a todos nuestros televidentes dónde te pueden ubicar. De repente están interesados ya y están evaluando la posibilidad de aplicarse pues tanto Botox o algún bioestimulador de colágeno. Adelante. Claro, nosotros estamos en Rejuvena Perú, nos pueden encontrar en nuestras redes como Rejuvena Perú. Y también en todas tenemos Instagram, Facebook, TikTok, y también estamos aquí en Trujillo, en la Merced, a media cuadra de la parroquia de la Avenida Fátima, y también me pueden encontrar a mí en mis redes como el Dr. Jordan Bolaños. Excelente, muchas gracias Jordan por habernos acompañado. Nos vamos a una pausa y venimos con mucho más. Alegría, como en casa, diversión.